¿Alguna vez has imaginado estar frente a una multitud enloquecida, gritando pidiendo sangre y sabiendo que la próxima persona en morir eres tú? Bienvenido a la arena del Coliseo, donde el destino de muchos cristianos quedó sellado de forma brutal y despiadada. A lo largo de la historia, muchos corazones han sido tocados por historias de coraje y sacrificio, pero pocas son tan intensas como las que se desarrollaron aquí, a las sombras del escenario más mortífero del Imperio Romano. ¿Qué motivó a hombres y mujeres a enfrentarse a bestias y gladiadores, con la certeza de que les quitarían la vida? Hoy descubriréis lo que realmente ocurrió dentro de estos muros, donde se mezclaron sangre y fe. En este relato profundizaremos en la historia detrás de estos sacrificios. Las persecuciones de los cristianos no fueron solo actos de violencia gratuita, sino parte de un plan más amplio del Imperio Romano para silenciar una fe que se negaba a inclinarse ante el poder. En el Coliseo, el mayor escenario de dolor y muerte de la antigüedad, miles de cristianos enfrentaron lo inevitable: gladiadores, bestias hambrientas y un público sediento de espectáculo. Pero lo que estaba en juego era mucho más que sus vidas, era su fe. Prepárate para descubrir cómo, en medio del horror, nació una esperanza inquebrantable y comprende que llevó a estas personas a elegir la muerte antes que la renuncia. Corre el año 64 después de Cristo. Roma está en llamas. El fuego devasta la ciudad y las sospechas recaen sobre el propio emperador Nerón. Pero en lugar de asumir la culpa, encuentra un objetivo conveniente: los cristianos. Para el pueblo romano, esta nueva religión parecía extraño, amenazante, algo que desafió las tradiciones y la autoridad del imperio. Nerón, en su búsqueda de un chivo expiatorio, lanzó la primera de muchas persecuciones brutales. La muerte se convirtió en entretenimiento. Estas arenas, como el Coliseo, no eran solo lugares de combate. Eran el corazón de una sociedad que se deleitaba con la sangre, pero también el lugar donde la fe cristiana sería puesta a prueba hasta el límite. Era una época en la que profesar el cristianismo significaba su sentencia de muerte. El público aplaudía mientras hombres, mujeres y hasta niños eran arrojados a gladiadores o fieras. Para ellos, el espectáculo era puro entretenimiento, pero para los cristianos, era el momento final de una lucha silenciosa por su creencia. Imaginemos ahora el pesado silencio que cae sobre la arena. La multitud está expectante. El lejano rugido de los leones es ahogado por el sonido de las puertas de hierro al abrirse. En el centro de la arena, una joven se mantiene firme. Su nombre es Perpetua, una cristiana recién convertida, madre de un bebé al que nunca volverá a ver. Su fe inquebrantable la trajo aquí, frente a una muerte segura. A su alrededor, los gladiadores preparan sus armas. Las bestias hambrientas, mantenidas sin comida durante días, huelen la carne fresca. El público grita pidiendo sangre, pero Perpetua no flaquea. Con los ojos en alto, sabe que su fe será puesta a prueba hasta el último momento. Cada paso es un acto de resistencia silenciosa. Podría dimitir, podría salvar su vida con solo unas pocas palabras, pero no lo hace. Su martirio es un testimonio vivo de valentía, algo que muchos cristianos en Roma comenzarían a ver como un destino inevitable pero glorioso. El rugido de las bestias finalmente llena el Coliseo. Perpetua, como tantos otros antes y después de ella, se entrega al sacrificio, transformando lo que debería haber sido solo una ejecución en un momento de fe que resuena durante generaciones. Pero algo sorprendente empezó a suceder. Con cada cristiano que caía en la arena, la fe que profesaban se hacía aún más fuerte. La brutalidad que se suponía aterrorizaría a la población y desmantelaría la religión, de hecho, encendió el espíritu de resistencia. La persecución golpeó su apogeo fue durante el reinado de Diocleciano, el emperador que intentó erradicar el cristianismo de una vez por todas. Sus leyes ordenaban la destrucción de las sagradas escrituras, el encarcelamiento de los líderes cristianos y el sacrificio de cualquier seguidor que se negara a adorar a los dioses romanos. La violencia fue despiadada. Pero, irónicamente, cuanto más intentaba el imperio sofocar el cristianismo, más florecía. Las historias de mártires en las arenas se extendieron como la pólvora, inspirando a otros a abrazar la fe. Las escenas de dolor y sacrificio se transformaron en historias.
De coraje inquebrantable, la multitud que aplaudía el espectáculo de la muerte comenzó a ver algo diferente, un poder interior que ni las bestias, ni las espadas, ni la voluntad del emperador podían quebrar. Fue en este momento, en este punto de inflexión, cuando empezó a suceder lo impensable. El cristianismo, una pequeña secta marginada, estaba creciendo bajo los pies del imperio más poderoso del mundo. Y fue en este punto de inflexión cuando las consecuencias se hicieron evidentes. El sacrificio de los cristianos en el Coliseo, que debería haber sido un signo de debilidad, se convirtió en la fuerza que unía a la comunidad cristiana. Cada muerte, cada martirio, no era visto como al final, sino como un acto de heroísmo, un testimonio de la fe que se negó a ser quebrantada. Contrariamente a lo que planeaba el Imperio Romano, los cristianos supervivientes, en lugar de esconderse, fortalecieron la fe que antes era secreta y ahora crecía. A plena vista, alimentado por la sangre de los mártires. ¿Alguna vez has imaginado estar frente a una multitud enloquecida, gritando pidiendo sangre y sabiendo que la próxima persona en morir eres tú? Bienvenido a la arena del Coliseo, donde el destino de muchos cristianos quedó sellado de forma brutal y despiadada. A lo largo de la historia, muchos corazones han sido tocados por historias de coraje y sacrificio, pero pocas son tan intensas como las que se desarrollaron aquí, a las sombras del escenario más mortífero del Imperio Romano. ¿Qué motivó a hombres y mujeres a enfrentarse a bestias y gladiadores, con la certeza de que les quitarían la vida? Hoy descubriréis lo que realmente ocurrió dentro de estos muros, donde se mezclaron sangre y fe. En este relato profundizaremos en la historia detrás de estos sacrificios. Las persecuciones de los cristianos no fueron solo actos de violencia gratuita, sino parte de un plan más amplio del Imperio Romano para silenciar una fe que se negaba a inclinarse ante el poder. En el Coliseo, el mayor escenario de dolor y muerte de la antigüedad, miles de cristianos enfrentaron lo inevitable: gladiadores, bestias hambrientas y un público sediento de espectáculo. Pero lo que estaba en juego era mucho más que sus vidas, era su fe. Prepárate para descubrir cómo, en medio del horror, nació una esperanza inquebrantable y comprende que llevó a estas personas a elegir la muerte antes que la renuncia. Corre el año 64 después de Cristo. Roma está en llamas. El fuego devasta la ciudad y las sospechas recaen sobre el propio emperador Nerón. Pero en lugar de asumir la culpa, encuentra un objetivo conveniente: los cristianos. Para el pueblo romano, esta nueva religión parecía extraño, amenazante, algo que desafió las tradiciones y la autoridad del imperio. Nerón, en su búsqueda de un chivo expiatorio, lanzó la primera de muchas persecuciones brutales. La muerte se convirtió en entretenimiento. Estas arenas, como el Coliseo, no eran solo lugares de combate. Eran el corazón de una sociedad que se deleitaba con la sangre, pero también el lugar donde la fe cristiana sería puesta a prueba hasta el límite. Era una época en la que profesar el cristianismo significaba su sentencia de muerte. El público aplaudía mientras hombres, mujeres y hasta niños eran arrojados a gladiadores o fieras. Para ellos, el espectáculo era puro entretenimiento, pero para los cristianos, era el momento final de una lucha silenciosa por su creencia. Imaginemos ahora el pesado silencio que cae sobre la arena. La multitud está expectante, el lejano rugido de los leones es ahogado por el sonido de las puertas de hierro al abrirse. En el centro de la arena, una joven se mantiene firme. Su nombre es Perpetua, una cristiana recién convertida, madre de un bebé al que nunca volverá a ver. Su fe inquebrantable la trajo aquí, frente a una muerte segura. A su alrededor, los gladiadores preparan sus armas. Las bestias hambrientas, mantenidas sin comida durante días, huelen la carne fresca. El público grita pidiendo sangre, pero Perpetua no flaquea. Con los ojos en alto, sabe que su fe será puesta a prueba hasta el último momento. Cada paso es un acto de resistencia silenciosa. Podría dimitir, podría salvar su vida con solo unas pocas palabras, pero no lo hace. Su martirio es un testimonio vivo de valentía, algo que muchos cristianos en Roma comenzarían a ver como un destino inevitable pero glorioso. El rugido de las bestias finalmente llena el Coliseo. Perpetua, como tantos otros antes y después de ella, se entrega al sacrificio, transformando lo que debería haber sido solo una ejecución en un momento de fe que resuena durante generaciones. Pero algo sorprendente empezó a suceder.
Con cada cristiano que caía en la arena, la fe que profesaban se hacía aún más fuerte. La brutalidad que se suponía aterrorizaría a la población y desmantelaría la religión, de hecho, encendió el espíritu de resistencia. La persecución golpeó su apogeo fue durante el reinado de Diocleciano, el emperador que intentó erradicar el cristianismo de una vez por todas. Sus leyes ordenaban la destrucción de las sagradas escrituras, el encarcelamiento de los líderes cristianos y el sacrificio de cualquier seguidor que se negara a adorar a los dioses romanos. La violencia fue despiadada. Pero, irónicamente, cuanto más intentaba el imperio sofocar el cristianismo, más florecía. Las historias de mártires en las arenas se extendieron como la pólvora, inspirando a otros a abrazar la fe. Las escenas de dolor y sacrificio se transformaron en historias de coraje inquebrantable. La multitud que aplaudía el espectáculo de la muerte comenzó a ver algo diferente, un poder interior que ni las bestias, ni las espadas, ni la voluntad del emperador podían quebrar. Fue en este momento, en este punto de inflexión, cuando empezó a suceder lo impensable. El cristianismo, una pequeña secta marginada, estaba creciendo bajo los pies del imperio más poderoso del mundo.